Pues muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos en este 12 de febrero, en un suspiro ya casi vamos a la mitad del segundo mes del año y tenemos una conversación muy interesante con Pablo Noriega, gracias a Javier Márquez, que desde el Comité de Riesgos está trayéndonos información, material, ponentes muy interesantes. Me repito, Javier, muchas gracias por esto, por cuidar tanto a los invitados. Y creo que tenemos el título más atrayente de todos los que he escuchado. Así que la inteligencia, aunque sea artificial, es un tema que ha despertado mucho interés. Gracias Pablo Noriega por estar con nosotros y sé que esta es la primera de dos partes donde seguramente vamos a estar muy entusiasmados con tu conversación. Bienvenidos a todos, recordándoles que la siguiente semana, tenemos nuestro encuentro nacional de consejeros en Cuernavaca, Morelos. Espero saludarlos allá a todos y poder conversar sobre el futuro de nuestro querido colegio y sobre su actualización. Muchas gracias a todos, bienvenidos y adelante Javier, adelante Emilio. Bueno, les cuento un poco la intención de la plática y por qué le pedí a Pablo hacer esto. Yo tengo la impresión de que se habla mucho de inteligencia artificial con realmente poco conocimiento de causa, ¿no? Es decir, la gente dice, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede hacer lo demás allá, pero sin tener realmente un fundamento de cómo funciona o cómo son las cosas. Y yo tuve el gran gusto de conocer a Pablo hace muchos años. Estaba yo trabajando en Bancomer, cuando recién estaba nacionalizada la Blanca, me fui con el Fernández Hurtado, y estaba yo en el IMEF y también soy miembro del número de la Academia de Ingeniería. Y todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial. Y entonces, un amigo me recomendó a Pablo y yo en aquella época pensaba que la inteligencia artificial era un hocus pocus, no le tenía yo mucho respeto al asunto. Y Pablo fue el que me convenció de que no era tan hocus pocus y de que realmente estaban haciendo un esfuerzo científico importante para hacer cosas realmente relevantes, ¿no? Y en función de eso, organicé un par de pláticas en la Academia de Ingeniería y una en el IMEF. Y además hice yo creo que el primer proyecto, ¿no, Sí, Pablo, de inteligencia sí, artificial seguro. en México? Y en Es, España y en parte del mundo, porque tampoco habían hecho sistemas expertos en ningún otro lado. O sea, había muy ya, pocas cosas en Estados Unidos, nada más. hicimos un sistema experto en Bancomer para el otorgamiento de tarjetas de crédito. Pablo me contactó con una persona que fue un gran amigo, que fue José Cuena Bartolomé, que fue de los iniciadores de inteligencia artificial en Europa y en España, por supuesto. Y ese es el gran gusto que tengo. Y luego, Pablo, también echaste a andar el Instituto de Inteligencia Artificial Jalapa. en Veracruz, ¿no? En Jalapa. Jalapa, sí. Que finalmente no sé qué fue lo que le pasó a ese instituto, si Ahí sigue. sigue, milagrosamente sigue, a pesar de todos los Ya, acosos políticos y sociales, sí. ya, ya. Entonces, pues nada, le paso a Emilio para que Emilio le dé la semblanza de Pablo, ¿no? Bueno, pues para mí es un placer presentar a Pablo Noriega. Él es investigador emérito del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, al que se incorporó en el 2002. Él es doctor en informática con especialidad en inteligencia artificial de la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en actuaría de la Universidad Anáhuac. Tiene más de 150 publicaciones científicas en el área de los sistemas multiagente y en particular en las tecnologías del acuerdo, así como en la simulación basada en agentes. Su foco de investigación actual es el problema de la alineación de valores en la inteligencia artificial
y que consiste en la incorporación de conceptos éticos en la gobernanza de los sistemas autónomos artificiales. Previamente en México fue presidente del Colegio Nacional de Actuarios, de cuyo Consejo Consultivo sigue siendo miembro activo, presidente y fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Ocupó el cargo de director general de Política Informática en el INEGI y previamente como director de Políticas y Normas fue responsable del diseño y negociación de la Política Informática Nacional del 1995 al 2000. También fue secretario general de la Confederación de Autoridades Iberoamericanas de Informática, así como miembro del Grupo Asesor en Informática y Comunicaciones de la OSD, también del Grupo Asesor en Industria de Software en Naciones Unidas. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Computación y miembro de honor de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Y ha sido investigador en varios centros, entre estos el Centro Científico de IBM, también investigador en la misma Universidad de Anáhuac, en la UAM, en el Poli, en el Tecnológico de Monterrey y en la UNAM. Pues para mí es un placer presentar a Pablo. Pablo, adelante y muchas gracias de estar con nosotros, ¿eh? Mil gracias, Emilio. Voy a poner ya la carátula de mi presentación, si les parece. Adelante. Ya se ve, ¿verdad? Se ve perfecto. Eh, bueno, mil gracias por la invitación. Eh, Lo que yo voy a tratar de dar es un panorama de lo que es en este momento la inteligencia artificial, instigado por Javier Márquez, que me dijo, oye, esto es un rollo, como acaba de explicar les acaba de explicar a ustedes, esto de la inteligencia artificial, y a lo mejor vale la pena que se haga una presentación por las piedritas, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando y por qué es interesante y para dónde va la cosa. Entonces, le agradezco a Javier que me haya metido en este brete, porque yo hace años que no había tratado de pensar con perspectiva así sistémica lo que pasa en inteligencia artificial. Y debo de confesar que estoy aquí por un arrebato de arrogancia y optimismo. Me sentí halagadísimo de que me invitaran y dije, claro que no dejo pasar la oportunidad para hablar ante un grupo bueno de gentes interesantes que me puedan hacer preguntas que valgan la pena. Entonces, agradezco y reconozco que no soy la mejor persona para hablar de estas cosas, pero que sí soy una persona que como su primo o su sobrino o su tío le pueden hacer preguntas indiscretas, trataré de contestarlas bien. Les voy a tirar la neta tal como la veo yo y probablemente no sea todo lo que se puede hablar. Al final de la conferencia o de la plática les puse unas referencias para que ustedes puedan por su cuenta estudiar las cosas que quieran estudiar y les agradecería mucho que me tuvieran tolerancia y paciencia y que me hagan preguntas conforme vayan viendo que les resulta divertido. ¿Ok? Voy a tratar de dar un panorama. Entonces, para ello voy a empezar con un intento de definición. Y la definición es la típica de los libros que no sirve para nada. Entonces, habla de ciencia e ingeniería para hacer cosas que tienen que ver con la inteligencia. Vale. Al final de cuentas, mucho es computación. Entonces, la idea es que se construyen sistemas inteligentes artificiales, cosa que para aclararnos no sirve porque no sabemos qué es un sistema inteligente artificial. Entonces, finalmente en el 2024, la gente se puso de acuerdo y la OCDE publicó una definición que a mí me gusta mucho y es la siguiente. Un sistema inteligente artificial es una cosa computacional que tiene objetivos, pero que no necesariamente son muy explícitos. Y tiene una capacidad de hacer cosas, regenerar resultados que pueden incidir sobre entornos físicos o virtuales. Y tiene dos propiedades muy distintas a cualquier otro sistema de cómputo. Y es que tienen autonomía para tomar las decisiones y en cierta medida para actuar, y que son adaptables, pueden aprender y se pueden organizar alrededor de su entorno o adaptarse. Y tienen otro factor más que es terriblemente importante, que es que se pueden autorreplicar o que se pueden replicar masivamente.
A la derecha ven un diagramita en donde dice, bueno, un sistema inteligente recibe información y es capaz de actuar y quién sabe qué hace. Tiene su propio modelo de decisión. Ahí están el típico modelo cognitivo de decisión. Usa lógica para sacar ciertas conclusiones, usa aspectos de motivación para elegir acciones y usa valores para matizar qué le conviene hacer o no. Y checa a ver si lo puede hacer, si tiene oportunidad de hacerlo y si tiene el permiso y los recursos para poder hacerlo. Esta imagen de inteligencia artificial es muy útil porque se refiere a los productos de la inteligencia artificial. Pero en realidad los productos de inteligencia artificial es solo una parte de la inteligencia artificial. Primero, hay que entender que inteligencia artificial son muchísimas cosas. Es un área muy benigna para aprovechar lo que se pueda. ¿Por qué? Porque se dedica a preguntarse cosas que tienen que ver con cosas que son muy humanas, como la inteligencia. Y por lo tanto, lo que se ha hecho en economía, en derecho, en lógica, tiene pertinencia para lo que se trata de hacer, usando la computadora como un instrumento importante de lo que se hace y de lo que se pregunta. Pero no es nada más una conglomeración de ideas, sino que se puede organizar en tres tipos de actividad. Es una actividad que busca entender la realidad. Como los griegos dirían, trata de imitar la realidad para aprender de esa imitación que es la realidad. Entonces, es una disciplina científica, es una disciplina que hace preguntas que pueden servir para entender lo que nos rodea o para poder hacer cosas nuevas. Pero es una actividad poética en el sentido de construir cosas que antes no existían para entender mejor el mundo. Por otro lado, también fabrica prótesis. Es una disciplina que se encarga de construir tecnologías, objetos que sirven para extender o sustituir facultades que los humanos solemos asociar con la inteligencia. Entonces, es una manera como la aviación estudia el vuelo de los pájaros, pero que le interesa hacer aviones o helicópteros o drones, la inteligencia artificial estudia la memoria o la motivación y hace sistemas expertos o hace sistemas de aprendizaje automático o de machine learning. Entonces, hace herramientas, hace cosas que extienden ciertas facultades humanas. Y por otro lado, también produce fenómenos sociales. Y esos fenómenos se dan por la interacción entre la sociedad humana, los individuos y estos artilugios que se fabrican en ese proceso de ingeniería. Y eso produce una realidad social distinta que no existía antes y que es mucho de lo que produce la preocupación o las angustias o el optimismo o las expectativas que pueden tener la gente o que tenemos todos sobre la inteligencia artificial. Pero para discutir riesgos de la inteligencia artificial, oportunidades, contribuciones, vale la pena ubicar en qué nivel estamos hablando. Es muy distinto hablar de la inteligencia artificial como una ciencia que especula sobre la gobernanza o una ingeniería que hace que haya sistemas que se comportan adecuadamente en línea o lo que está pasando ahora con los tech bros que están invirtiendo un montón de dinero para sacar un montón de productos que son bastante cuestionables. Eh, Esto ya lo dije. Mímesis quiere decir se hace preguntas, construir ciertos paradigmas. En el caso de la inteligencia artificial veremos algunos que son importantes. La prótesis es construir ciertas cosas. Entonces hay productos, hay tecnologías, hay técnicas, hay metodologías. Y en simbiosis tenemos cosas que tienen que ver con lo que pasa con los usuarios, con las empresas, con las prácticas comerciales de inversión, las redes sociales y también el marco legal y político. Esto de la simbiosis y el impacto, el fenómeno social de la inteligencia artificial, lo voy a tocar muy por encimita. Esta vez me voy a estar concentrando sobre todo en las dos primeras partes. A ver, Pablo, Interrúmpame si hace yo falta. creo que sería bueno que nos dijeras, en los sistemas actualmente, que está actualmente más en uso, ¿cuál de los tres es donde se ha hecho mayor énfasis? ¿En la mímesis, la prótesis o la simbiosis? Yo creo que las contribuciones últimas, sobre todo, han sido prótesis. Los LLMs, hay alguna innovación importante, pero son innovaciones de los 80s. Sin embargo, el momento que se han aplicado a trabajar masivamente gracias a Internet con grandes bases de información,
Entonces han producido una serie de artilugios que son impresionantemente buenos. Pero esos mismos herramientas que se han construido, la prótesis, está teniendo efectos sociales muy significativos. Yo creo que estamos empezando a ver realmente el impacto sobre la forma de trabajar, que eso en los próximos años será un fenómeno muy importante de estos instrumentos que se han fabricado recientemente. No sé si con eso te estoy contestando. De todos modos, atrás de eso hay preguntas importantes. Hay una pregunta que anda en la prensa constantemente sobre si las computadoras tienen o no conciencia. Y esa es una pregunta fundamental, que se discute y se analiza y se trabaja desde diferentes perspectivas, pero que en el fondo es una pregunta de la inteligencia artificial como ciencia, como disciplina científica o disciplina especulativa. Ya, gracias, Pablo. De nada. Lo que yo voy a decirles es lo que yo pienso de la inteligencia artificial, que es esa última definición. Uno puede abstraer varias cosas, pero la verdad hay que observar lo que se ha hecho en 60 años que lleva la inteligencia artificial, 70 años desde que se conoce la inteligencia artificial de manera formal hasta ahora. Y es que a la gente ha hecho muchas cosas y vamos a ver ejemplos de lo que se ha hecho, de lo que se ha pensado, de lo que ha fracasado y de lo que ha funcionado hasta ahora. La evolución, aquí la ven en términos generales. Como siempre es arbitraria una gráfica de este tipo. La raya negra la encontré no sé dónde, que dice es el interés que tienen y lo están midiendo con mensajes de algún tipo. Y le da importancia a lo que sucedió alrededor de lo que llamamos en esa época la quinta generación, que es la época en que yo conocí a Javier. Era cuando estaban haciendo los sistemas expertos, se empezó a pensar que la inteligencia artificial podía llegar al mercado, que habría unas máquinas de una arquitectura especial y que podían sacársele jugo. Y volvió a haber impacto cuando empezó ChatGPT y dio un brinco impresionante en la percepción de la gente. En el interim hubo cosas que llamaron la atención, por ejemplo, cuando una máquina le ganó al ajedrez al campeón mundial, cuando le ganó al Go, cuando salió en la televisión ganándole a Watson, cuando se sacó los robots que iban a Marte, cuando en las casas entró el Rumba o cuando Google por fin sacó su coche autónomo o Musk empezó a vender los taxis. Entonces, a lo largo de los años, ha habido momentos en donde la percepción general de la inteligencia artificial se ha anclado con ciertos avances concretos. Yo voy a tratar de ver cómo esos avances se pueden organizar según el tipo de preguntas que se hacían en ese momento los que hacían inteligencia artificial. Y se puede organizar casi todo lo que se ha hecho en tres niveles. Uno, lo que llaman la inteligencia simbólica, que es lo que voy a explicar primero, en donde se entiende que la inteligencia tiene que ver con procesamiento de símbolos o razonamiento o cosas que tienen que ver con algo medio vago, pero que se hace en las computadoras. Pero que lo que interesa es eso que es vago, cómo lo podemos hacer preciso. La otra opción es verla de la parte subsimbólica, cómo podemos reproducir la actividad inteligente a través de dispositivos, de redes neuronales, hardware, electrónica, que haga lo mismo, que genere un cerebro o un aditamento que pueda funcionar como funciona la mente. Y eso ha dado pie a un montón de desarrollos de los que ahora estamos viendo unos frutos maravillosos de los resultados que se sentaron las bases en los años 40 y se desarrollaron sobre todo en los años 80. Y actualmente estamos viendo una convergencia de las dos líneas en lo que se está llamando inteligencia neurosimbólica. Eh, Vamos por partes. El origen. El origen se remonta a los años 50, que en realidad tienen dos factores importantes. Uno, la invención de la computadora y el reconocimiento que la computadora servía no nada más para hacer cálculos. Originalmente se había previsto la computadora para dirigir los rifles o los cañones para tirar los aviones y para hacer la bomba atómica. Y entonces se necesitaba hacer ecuaciones diferenciales y métodos numéricos a lo bestia. Y poca gente había hablado seriamente de cómo se podía usar la computadora para procesar símbolos en general. El primero que lo hizo fue Turing, que estaba preocupado con el problema de los fundamentos de la matemática y en los años 30 propuso la idea de una función computable como aquella que podía ejecutar lo que se llama una máquina de Turing. Y esa máquina de Turing, eh, eh, realmente la gente dijo, ¿y por qué no lo podemos pensar? Que una computadora es esencialmente una encarnación electrónica de una máquina de Turing. Y esa idea
de que se podía hacer matemáticas como programas y que se podían demostrar teoremas haciendo demostraciones en computación, fue lo que dio origen a muchas de las intuiciones básicas de la inteligencia artificial. La intuición más importante yo creo que la tuvo Simon y dijo, podemos usar un sistema procesador, un sistema físico de procesador de símbolos para hacer todo lo que se hace en la mente. Porque él tenía en Y su no hay que olvidar aquí a John von Neumann, ¿no? qué bueno que lo traes, porque sí hay que olvidarlo en el contexto de la inteligencia artificial por el momento. Ok. Lo que quiero hacer, lo que quiero resaltar es que a Simon le preocupaba el problema filosófico mente-cuerpo, la idea de que el ser humano tiene un alma y un cuerpo y que van cada uno por su lado y se complementan en cierto sentido. Y él dijo, bueno, ¿por qué? Si el alma son memoria, entendimiento y voluntad, ¿cómo puedo yo decir que necesita haber un alma si yo puedo construir una computadora que tenga memoria, entendimiento y voluntad? ¿Qué Aquí hace hablas de Fronoy? Herbert Simon, ¿verdad? ¿Qué dices? Hablas de Herbert Simon. Herbert Simon, sí. Y que Sí. ahí le puse con su medallita de Nobel, porque las cosas que se preguntó en torno a lo que era hacer una máquina que pensara en el sentido clásico de procesamiento de símbolos, lo llevó a hacer varias aportaciones, en teoría de decisiones en general, pero también toda esta idea de que la racionalidad es una búsqueda con un objetivo y que se puede hacer muchas búsquedas y que las búsquedas son procedurales y que la optimización no se puede hacer normalmente con recursos infinitos. Y el poder probar los teoremas fundamentales de economía clásica usando la racionalidad acotada fue una contribución importante que estaba fuertemente sesgada por su problema de hacer teoremas que no se podían demostrar completamente dentro de la computadora, porque la computadora no le daba chance de hacer todas las cosas que querría. Entonces, simplificando toda la discusión, ahí lo importante fue pensar que se podía estudiar los procesos mentales usando modelos computacionales. No se pensaba necesariamente que la computadora pensara como tal, pero que sí uno podía miméticamente ver en la computadora cómo funcionaban procesos mentales. Y esto dio pie a la segunda corriente que vamos a discutir ahora. No me quiero meter en von Neumann, porque su percepción de la computadora como una máquina universal correspondía a su preocupación nuevamente con fundamentos de la matemática y su reacción a Gödel. Y lo que escribió sobre la arquitectura de computadoras tenía que ver justamente con la manera de hacer práctica esta idea de una máquina universal. Su discusión sobre inteligencia artificial de los años 50 responde muy bien a su noción de arquitectura de cómputo. Entonces no me quiero meter ahí porque tiene más que ver con la visión física de la inteligencia artificial y porque no sé mucho del tema. Y entonces me estoy echando un poco de rollo sin saber de fondo. Pero sí, léanse Maniac, una maravillosa novela sobre von Neumann que escribió un chileno hace 2 o 3 años y que vale la pena, Maniac, sobre estos temas. Bueno, sigo. Este es digamos, el fundamento que dio pie a una discusión que se hizo en 1956 alrededor de gentes que ya estaban trabajando en estos temas, pero que la definición que los juntó fue esta idea de que la computadora servía para estudiar o para construir programas que hacían cosas que los seres humanos hacían bien. Y entonces había una discusión sobre ciertos procesos y destrezas mentales que se podrían simular en la computadora y se eligieron, y aquí fue la contribución, en mi opinión, más importante de esta época, unos cuantos problemas paradigmáticos. Problemas que dicen si los hacen los seres humanos porque realmente se necesita inteligencia, como que jugar ajedrez, como que escribir un cuento, entender lo que está en una escena, saber mm, aprender cosas. Este tipo de problemas se hicieron canónicos en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer una máquina que sepa jugar ajedrez, que sepa demostrar teoremas, que aprenda por inducción. Entonces, estos problemas dieron pie para un montón de desarrollos tecnológicos y científicos alrededor de estudiar problemas tipo.
Un poco como en la genética o la biología, se encontraban problemas tipo que daban el estudio de los cromosomas en la mosca de la fruta. Era un problema muy cómodo para estudiar un montón de preguntas sobre genética. ¿Por qué? Porque tenían una estructura genética relativamente cómoda y era un animal que era muy práctico para hacer un montón de experimentos con él. Bueno, la computadora servía para hacer muy buenos experimentos sobre actividades cognitivas. Y esto dio pie a toda una idea de la mente como un proceso de información. Entonces, la psicología cognitiva y el modelo de la mente como tratamiento de la información responde a las inquietudes que estaban presentes en este grupo de gentes que hacía inteligencia artificial a partir de los años 50. Y hubo una gran retroalimentación entre los cognitivistas que venían por el lado de la psicología clásica y la gente que estaba haciendo modelos computacionales. Y mucho de lo que se hizo en digamos, formalización de conceptos cognitivos provino de esa fértil interacción entre los dos grupos. De ahí salieron muchas cosas importantes. Salió un juego que cuando yo daba clases era una tarea que se podía dejar de fin de semana a los buenos estudiantes, que era crear un programa que siguiera la corriente. Uno escribía palabras y la computadora debería de seguir la corriente generando nuevas frases. El Javier se acordará de una novia que tuve y que trataba de conquistar en algún momento y de una conferencia sobre el lenguaje natural. Y la conferencia la empecé con la transcripción de un diálogo que tuvo con Elisa. Y el diálogo empezaba, Elisa me preguntaba, ¿cuál es su problema? Estoy enamorada de una mujer excepcional. ¿Estar enamorado es un problema? Me contestó Elisa, que era lo único que sabía hacer preguntas idiotas. Yo le dije, bueno, el problema no es el enamoramiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Tiene un problema con su mamá, tiene problema con su papá, todas las mujeres le causan problemas. Empezaba a llevarme la corriente a lo loco. No pensaba, pero servía para suscitar un diálogo que era extraordinariamente divertido. Al grado de que alguien escribió un magnífico libro, que fue el autor de Elisa, sobre el problema que tiene la antropomorfización de la inteligencia artificial, cosa que estamos viendo ahora con ChatGPT. Mucho de lo que se critica ahora sobre ChatGPT se vio clarísimo en los años 70 con ELISA, porque se le suicidó un estudiante a Weizenbaum, que era el programador, y a partir de ese momento dejó de hacer inteligencia artificial y escribió un libro maravilloso que no le cité aquí, pero sí lo deben de buscar, se llama Computer Power and Human Reason, en donde todo este análisis ético de las consecuencias sociales de la innovación científica está muy bien trabajado. Bueno, dejo aquí y paso al siguiente. Es pensar que se puede hacer una neurona y que la neurona se va a comportar como se comportan las neuronas humanas. La intuición era muy básica y es decir, cómo funcionan las ranas, las neuronas de las ranas y las neuronas de las ranas funcionan como un polinomio. Uno recibe un input de cada axón, de cada dendrita, perdón, y después lo suma de alguna forma dándole ponderación a cada dendrita. Y si hay un suficiente energía o estímulo en todas las dendritas, entonces se dispara la neurona. Y esta idea súper simple se llevó a construir redes de estas neuronas que se podían implementar con circuitos sencillos. Y ahí ven un bicho que hizo Minsky, uno de los grandes contribuyentes a la inteligencia artificial, de un ratoncito que usando neuronas de este tipo recorría un laberinto en los años 50, en 1951. Entonces esta idea se tomó en serio y se desarrollaron muchas cosas hasta que el propio Minsky demostró en los años 70, sí, fines de los 70, que era imposible hacer ciertas cosas con redes neuronales. Siempre y cuando, y esto no, no lo demostró él, siempre y cuando no hicieran lo que se les ocurrió a Hinton y a Hopfield, que era lo que se llama la backpropagation. Juntaban varias redes neuronales de las que ya existían, les llamaban perceptrones, y hacían convolución sobre ella, de manera que las probabilidades que se estaban calculando por neurona se hacía una función de composición de probabilidades más grande. Y tenían estas capas intermedias, ahí se ve el diagramita ahí que es muy falaz, en donde no sé si ven mi cursor,
Hay un objeto que se representa en una serie de arreglos, se va filtrando y de repente hay unas funciones, unas redes neuronales que hacen sumas y multiplicaciones que permiten ponderar los estímulos que están llegando a esta capa y le da un resultado probabilístico de qué es lo que está viendo. Porque lo que hace al final de cuentas es que aprovecha la información que se está viendo en un nivel inferior de la red neuronal y se le retroalimenta, se le manda información para decir, esta señal me parece interesante o no. Y este proceso lo hace en esta red que tienen por aquí. Para oír esto bien, les propuse un podcast en donde entrevistan a este señor de aquí, al Hinton. Y me cae muy gordo el Hinton, pero en esa entrevista dice cosas muy sensatas sobre cómo funcionan las redes neuronales y por qué esta invención del machine learning funciona tan bien. Entonces, óiganlo porque es muy divertido. ¿Qué salió de estas redes neuronales y las redes convolucionales o el backpropagation? Pues salieron un montón de técnicas de aprendizaje automático, mientras que por el otro lado se entendía el aprendizaje como un proceso de inferencia, de un proceso de inducción, como un proceso de aprendizaje mediante retroalimentación, en donde había un procesamiento simbólico. Aquí lo que se hace es usar estadística bien para poder identificar patrones de todo tipo. Y se hace una estadística multiparamétrica, infinitamente paramétrica, y se hace de una manera muy eficiente gracias a que ha habido hardware que permite manejar arreglos de números, estructuras rectangulares de datos, y los procesa de una manera muy eficiente, que son los procesadores gráficos, NVIDIA, que usa una cosa que se llaman las lógicas de tensores, que es una manera de representar las redes neuronales y hacer operaciones complejas sobre esas redes de sensores. Ahora enseñaré un ejemplo de cómo se carga un tensor. Pero lo que se hizo bien en este grupo fue trabajar desde el punto de vista matemático, algebraico y estadístico esta idea de tensor y esta idea de convolución y esta idea de aprendizaje mediante el uso de patrones más o menos complicados. Entonces, ahí se ha habido avances pasmosos en los últimos años. Pasmosos tanto porque las técnicas eran muy buenas y en los 80 estaban bien maduras, como que la infraestructura electrónica y el acceso a Internet dieron una plataforma fantástica para poder echar a funcionar todas estas cosas. Comento aquí mismo una tendencia, miren, nos están avisando que está viniendo el fin del mundo. ¿Oyeron mi alarma? Protección Civil en Barcelona está diciendo que hay un huracán que se va a llevar la casa de Corbata y me interrumpió. Bueno, a lo que iba es, durante esta época también hubo una corriente muy interesante que le llamaban computación evolutiva, que se basaba en intuiciones biológicas sobre la genética o sobre la evolución y trataba de hacer matemáticamente expresiones de procesos como la selección natural. Y entonces los algoritmos genéticos eran una técnica de optimización en donde podía encontrar mínimos locales sin perderse en ellos y podía trabajar con varios mínimos al mismo tiempo o varios máximos sin perder la ocasión de observar esas cosas porque tenían unas operaciones de cruce entre cromosomas. Y los programas básicos eran lo que se llamaba un cromosoma, que no era más que un vector de unos y ceros. Con estas intuiciones se hicieron muchas cosas interesantes de programación y se hicieron aplicaciones divertidas. Por ejemplo, allá a mano derecha ven un dibujito en donde hay un cuate que se llamaba Sims que usó ideas genéticas para diseñar objetos. Y lo que diseñó fue submarinos y avioncitos y cosas de ese tipo, en donde tenía un conjunto de partes móviles y les daba cierta función y estimulaba más el que fueran independientes o fluidos o no. Busquen Carl Sims y y la llamaban Artificial Life y hace cosas muy divertidas. Salieron muchas cosas más y entre las cosas que salieron en esta idea son casi todo lo que estamos viendo, lo que se vio en estos años sobre Machine Learning. Y esto afectó todo lo que se está haciendo con redes sociales, el fast speed training, trading, un montón de aplicaciones que estamos viendo cotidianamente y que muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es nada más eso. En realidad, todo lo que se hizo en inteligencia simbólica también es parte de lo que hace que estas técnicas, más bien matemáticas, estadísticas o electrónicas, estén funcionando bien. Paso a la siguiente.
que es el paradigma en donde yo he estado trabajando más, que es algo que salió en los años 90. Y es la idea de que hay la posibilidad de tener inteligencia artificial que interactúa en un entorno. Y la inteligencia artificial toca el entorno y percibe el entorno, como hacían los viruses en la computadora, andan deambulando por internet y contagian a otras máquinas. O los harvesters, que es lo que usa Google para saber qué hay en las diferentes máquinas. Va visitando un montón de páginas y extraen información. Durante los años 90, ustedes se acordarán que estaban de moda estos servicios en donde averiguaban precios. Y entonces había servicios en donde, o lo sigue haciendo Kayak, hace comparación de precios en los vuelos, que son agentes de software que andan por ahí deambulando en la red, extraen información de los diferentes sitios web y lo sintetiza de alguna forma. Esto es interesante porque uno puede poner dentro de un agente casi cualquiera de las cosas que ya existían en inteligencia artificial y los pone a trabajar muchos de ellos juntos o solitos por su cuenta. El momento de trabajarlos juntos hace que lo que sabía hacer la gente de coordinación y en concreto en diseño de mecanismos en economía se vuelve muy importante. Por ejemplo, mi tesis doctoral fue sobre subastas con sistemas multiagente. ¿Por qué? Porque la subasta es un mecanismo de coordinación o de negociación extraordinariamente fácil. Tu costo de comunicación es cero, siempre y cuando tengas un protocolo claro y alguien que se encargue que el protocolo se cumpla bien y tengas un bien que se puede identificar bien con una etiqueta que te diga el tipo de bien y el precio. Y si el protocolo es bueno para poder estar haciendo el intercambio de precios, la subasta es un mecanismo fantástico para negociar. En inteligencia artificial, ese tipo de idea de usar mecanismos como los que se diseñan en microeconomía no se usaba. Y la idea de tener sistemas multiagentes era en parte aprovechar esas intuiciones que venían de economía o que venían también de leyes sobre la noción de regular un entorno y en ese entorno regular dejar que los sistemas autónomos artificiales junto con los humanos trabajaran. Y ahí ven una caricatura maravillosa de Kino en donde ven un paciente que está maltratado por una mujer que es la enfermera que está haciendo la cama y que afortunadamente llega un angelito que va a ser software inteligente que llega a abogar por el paciente y ayudar a que la enfermera haga su trabajo como ella quiere. Eh, También aquí salieron muchas cosas. Dentro del punto de vista científico, toda esta idea de las tecnologías del acuerdo, ver cómo nociones como las normas, la decisión colectiva, las instituciones económicas o legales, la teoría de las organizaciones, la argumentación, se pueden usar para que estos objetos artificiales interactúen con seres humanos o con otros objetos artificiales para hacer cosas más o menos complicadas. Y esto es un área muy fértil en donde el problema fundamental que se trabaja ahí es la noción de autonomía, con diferentes nociones y la noción de coordinación. Hubo resultados en arquitecturas de cómputo. Ustedes se acuerdan, hubo durante una época que era muy famoso una forma de intercambiar películas que se llamaba Napster. Se llamaban las arquitecturas peer-to-peer. Para poderse saltar los derechos de autor, había copias de las películas que estaban en Internet en diferentes servidores y ahí uno solo copiaba la copia entre sus amigos y entonces si se copiaban entre amigos se podían difundir películas a lo bestia. La idea de los vehículos autónomos viene también de todas estas ideas, de poder entrar un objeto artificial complejo en un entorno real para interactuar en él. Digamos, con todos estos elementos, hay una convergencia importante en los últimos años, en lo que se llamaría la inteligencia artificial neurosimbólica. Aquí la prensa nos hace pensar sobre todo en los resultados de la inteligencia artificial generativa. Noten que le dieron el premio Nobel hace 4 años a unas personas que estaban haciendo redes neuronales y estadísticas sobre redes neuronales, la intuición física y la intuición estadística, y a este cuate que hizo aplicaciones en biología, en proteínas de sistemas neurosimbólicos. Este era el mismo responsable de eh, alfa, no me acuerdo, la empresa Alphabet, que compró Apple para hacer que tomó el Deep Blue y lo hizo grande. Y después hizo el AlphaGo. Esta empresa la dirigía este Hassabis y fue el que dirigió los proyectos de Large Language Models dentro de Google.
Y le dieron el premio Nobel porque una de las aplicaciones fue usar estas técnicas de tensores para poder identificar afinidades entre diferentes tipos de proteína o de molécula. Y le puso encima un montón de técnicas de aprendizaje clásico y de inferencia clásicos para poder hacer selección sobre las proteínas que le estaba proponiendo su técnica neuronal de aprendizaje. Esto. Le dieron un premio Nobel. ¿Por qué? Porque fue una aplicación extraordinariamente precoz de estas ideas de inteligencia artificial neurosimbólica a un problema extraordinariamente importante. Y sobre eso han seguido trabajando desde entonces. Se publicó hace 6 años apenas el AlphaFold, que era el que hacía este coso con las proteínas, y después de eso han sacado un montonal de resultados más. Yo creo que este hombre Hassabis son de las personas que hay que seguir, junto con otro más del que haré mención enseguida, que es un tal Amodei, que es el director de Anthropic, que son las gente que están liderando la discusión sobre hacia dónde puede llegar a ir la inteligencia artificial realmente. Otras cosas que fueron muy notorias en estos años de la inteligencia generativa es el uso de chatbots, que ahora estamos hasta la coronilla de usarlos. El otro día que regresaba de Boulder a Barcelona, hubo tormenta. Y entonces me avisaron de British Airways que si quería podía cambiar mi boleto. Pero para poder cambiar mi boleto, tuve que insistir muchas veces para que me dejaran hablar con una persona, porque los chatbots que hay de por medio son muy buenos, pero hay un límite a lo que son capaces de hacer relativamente claro. Y sin embargo, son productos que para muchísimas cosas son extraordinariamente útiles y son ya extraordinariamente frecuentes, para bien y para mal. Lo que está pasando con Diffusion, que se usaba para hacer dibujitos, que es ese astronauta montado en un caballo en la luna, está pasando cosas muy interesantes en lo que es la generación multimodal de objetos artificiales a través de estas inteligencias generativas. Lo que en mi opinión es lo más importante que está pasando y que va a pasar, y es donde creo que viene lo que hay que vigilar para los próximos años, es lo que están llamando Agentic AI. Es la idea de tener agentes de los que hablamos antes, que son capaces de interactuar con sistemas generativos pesados, como los LLMs grandes y las capas que tienen encima, para poder actuar directamente en el mundo físico. Y entonces están haciendo cosas como comprar boletos de avión, alquilar casas en Airbnb, controlar redes de abastecimiento eléctrico. Entonces esto es extraordinariamente valioso y es extraordinariamente complicado y es extraordinariamente peligroso. Y es un problema científicamente fascinante y es un problema políticamente central. Y eso es parte de lo que hablaré en la próxima plática. Ya con eso estoy acabando. Me falta decir la evolución que han visto aquí, ya esos diagramas que habíamos visto antes, esos dibujitos, espero que lo ubiquen adecuadamente los conceptos y su evolución en el tiempo. Y un comentario rápido. La percepción de la inteligencia artificial ha ido cambiando. Las películas son un buen indicador de cómo han cambiado. Frankenstein sigue siendo nuestra influencia máxima. Odisea del 2001 está muy presente en nuestra visión de lo que es la inteligencia artificial. Y Robocop ha estado detrás de toda la discusión hasta el 2014 y 15 de lo que era la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Spielberg creo que pasó sin pena ni gloria. A mí, Her sí me pareció importante. Y después vino la mafufada de Transcendence, en donde estaba este hombre de Piratas del Caribe, que se lo mataban una gente que estaba, unos luditas que estaban contrarios al uso de la inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial había llegado a la singularidad. Ya las computadoras son más inteligentes que los hombres o los humanos y están quedándose con el mundo. Y a raíz de esa película, hubo una reunión en Cambridge, en Inglaterra, y entrevistaron a los que estaban allí. Y a uno que entrevistaron era Hawkins, que todo mundo sabemos que experto en inteligencia artificial no es, pero es una gente muy reconocida y es una gente inteligente. Y dijo una frase maravillosa, que es esta. Como resultado de una reunión que acaban de tener, dijo, probablemente la inteligencia artificial sea el invento más maravilloso de la humanidad, pero puede ser el último. Y ese puede ser el último. Eso es un microbio, una infección muy saludable,
que le metió en la cabeza a Hawkins y a 3 o 4 más que han seguido trabajando sobre esto, este hombre. Y yo le llamo el petate del muerto porque es realmente una advertencia importante, pero se ha manejado con gran frivolidad. Lo que dijo el que vio la película y que después se quedó pensando sobre lo que estaba pasando y en esa reunión comentó con Hawkins y los otros lo que estaba pasando y es esta idea de que puede ser el último invento de la humanidad, era este hombre Russell, Stuart Russell. Y les pongo en las referencias un podcast maravilloso en donde esta historia la cuenta Russell con gran detalle. Entonces yo les recomiendo que oigan eso si les interesa entender qué es lo que está pasando. Y lo que propone Russell, en mi opinión, es el gran desafío de la inteligencia artificial. Es, existe una amenaza que no es el que las computadoras sean más inteligentes que los hombres. No es porque tengan conciencia, no es porque se llegue a la inteligencia artificial general necesariamente. Es porque son muy poderosas y porque no sabemos bien cómo controlarlas. Y para poderlas controlar, tenemos que pensar en serio. Y una de las maneras de pensar en serio es qué pasa si imbuimos de principios morales a las computadoras. ¿Es factible? ¿Es deseable? ¿Es necesario? ¿Qué otras opciones tenemos? Y esa es la pregunta que hizo Russell en el 2014 y es, en mi opinión, la que está guiando el debate que está por debajo del cuento de los anteriores. Fíjense, en la plática, en la lámina de neurosimbólica, puse ahí a los principales implicados en lo que está pasando en inteligencia artificial. Son los grandes cuates de Trump. Ahí ven al idiota de Zuckerberg, ahí ven al idiota de Altman, y ahí ven a mis dos amigos y admirados Hassabis y Amodei, junto con la chavita que está en AMD y la chinita que está en Stanford. Son todos ellos propagandistas del espectro de la inteligencia artificial general. ¿Por qué llamo espectro? Bueno, porque existe un desarrollo pasmoso de la inteligencia artificial que está yendo a una velocidad que ni los que estamos metidos en el tema alcanzamos a apreciar con suficiente claridad, pero dista de ser lo que la gente dice. Y es, sí, un factor fantástico para generación de dinero, porque si se ponen a ver, y es de las cosas que comentaremos en la próxima reunión si tenemos tiempo, es que uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es lidiar con esto y si necesitan tener grandes sistemas de procesamiento de datos. Y el dinero que están metiendo en estos LLMs, etcétera, requieren una alarma social, en mi opinión, que tiene que ver con esta idea de que se llega a la inteligencia artificial general pronto. En mi opinión, la alarma no está suficientemente fundamentada, pero no es un problema baladí. Y eso es algo que yo creo que todo el mundo que estamos en este tema nos damos cuenta. Está creciendo muy rápido y los expertos no saben para dónde van. Y hay que regular y hay que analizar el riesgo. Y se pueden hacer muchas cosas para analizar ese riesgo y es de lo que quiero hablar el próximo jueves. Lo que está debajo de lo que yo creo, que es a lo que me estoy dedicando ahora, es que realmente tiene sentido esta idea moral de la inteligencia artificial, porque esa alineación moral tiene que ver con la legislación que hacemos, con los estándares que proponemos, con los controles que proponemos y con la manera de imputar responsabilidades, hacer que haga rendición de cuenta a los que van a producir el daño que seguramente va a estar viniendo y cómo prevenir los daños que es posible que aparezcan. Desde el punto de vista científico, en mi opinión, la pregunta es esta: ¿cómo hacemos una ingeniería de sistemas que sean confiables? Y entonces el problema que tenemos es un problema de autonomía de inteligencia artificial, la definición que estaban viendo ahí, el hecho de que sean autónomos y que van a tener sus propios objetivos, se los van a cambiar. Pero también queremos gobernarlos para que no se salgan del huacal y creo que la noción de valor o la noción de ética es una noción fundamental. Y eso hay que estudiarlo como clásicamente se ha estudiado en inteligencia artificial. Hay un problema de ciencia, de filosofía, de poética, de invención, de creatividad, y hay un tema de fabricar herramientas, instrumentos, artilugios, y hay unos efectos sociales considerables que hay que tomar en cuenta.
Y me doy cuenta que estoy hablando como Montaigne diría que no hay que hablar, que se pueden decir estupideces, pero no hay que decirlas con énfasis. Yo estoy usando el énfasis, pero discúlpenme. Lo que pasa es que es un tema que me apasiona y que espero poderles comunicar la impresión, uno, de que estamos viviendo épocas muy interesantes, que el tema de la inteligencia artificial, como bien decía Javier, no es baladí y no son de puras fantasmerías, que hay mucho rollo y mucho cuento, sí, pero que en el fondo hay problemas científicos importantes, se están haciendo innovaciones importantes, hay un montón de oportunidades de negocio y de prosperidad importantes y hay también ciertos riesgos. Y vale la pena tomarlo en serio. Y como consultores, yo pienso que todo mundo, los que estamos en términos de hablar con otras gentes, nos conviene formarnos un criterio sobre estos temas. Ahí tienen las referencias. Los primeros son podcasts. Hay uno muy divertido para todo el tema de la inteligencia artificial general, que es esta que está de Ramón López de Mata, es mi vecino de despacho, y habla con mucho folclore sobre las estupideces que dice la gente sobre la conciencia de las computadoras. El primero es la entrevista Pablo, larga. perdón que te interrumpa, yo me tengo que ir, como lo dije. Bueno, como se dan cuenta, la inteligencia artificial, yo, si leyendo entre líneas, se dan cuenta que son muchas formas de atacarla, ¿no? No es nada más una forma, lo cual, y cada forma requiere formatos de conocimiento diferentes, ¿verdad? Y son para aplicaciones muy específicas, aunque tratan de ser una cosa, van apuntando a ser una cosa muy general. Y nada más quisiera decir que, como me dijo, como decía alguna vez un profesor que tuve, al que quise mucho y del que fui muy amigo, es que yo sé que entraron ustedes aquí confundidos y espero que sigan confundidos, nada más que a otro nivel, ¿verdad? Entonces, yo con esto los dejo con Pablo, y por favor hagan la pregunta que quieran, seguro que les contará muy, perdón, con permiso, hasta luego. Dios, buen viaje. Nos vemos, Gracias. Javier, y muchas gracias, por tu apoyo para llevar a cabo estas pláticas. Si quieres continúa, Pablo, aquí ya hay una primera pregunta que como el tema que trataste aquí, José Luis Suárez, dice cómo y con quiénes podrían definirse esos valores que evidentemente son diferentes entre grupos sociales y entre países, cuando hablaste del concepto del valor. A ver, no me llamen no me echen el trapo porque han visto. Es un tema complicado, desde luego. Como ingeniero, yo me simplifico la vida. Y digo, bueno, yo en general no lo sé, pero si yo tengo que construir un sistema para reclutamiento en el gobierno, por ejemplo, ese sistema tiene que obedecer ciertos valores. Yo lo estoy haciendo con un propósito específico, un sistema que reclute bien gente. ¿Qué significa que reclute bien? Que consiga conseguir los mejores candidatos para los puestos que mejor les convengan. Y que entonces el que está contratando contrate al mejor candidato posible. Pero también quiero que sea bueno para los que están presentando trabajo. Entonces tiene que ser justo para que no se discrimine injusta o no se discrimine. Tiene que ser eficiente para que la gente pueda llegarse a contratar. Tiene que conseguir las mejores condiciones de negociación, etcétera. Son valores que son específicos del contexto en el que se va a usar el sistema y del objetivo que tiene el sistema. Entonces, en este caso, los valores los conocen y los definen los que están involucrados, los stakeholders, las partes implicadas, son los usuarios potenciales, los dueños del sistema y los ingenieros que lo tienen que construir. Y en general, para lo que es diseño concreto de sistemas, este tipo de discusión se puede traducir en esto. Si quieren hablar un poco más de detalle, échenme un mail y les mando alguna referencia concreta. Yo creo que es un tema muy divertido y la discusión de cómo se escogen los valores y cuáles son los valores se puede contestar desde muchos puntos de vista. Hay algunos muy concretos y unos muy generales. Si le preguntan a Gemini, le dicen cómo se escogen los valores para hacer inteligencia artificial, les puede echar un rollo muy divertido. Yo lo estuve haciendo la semana pasada y me dijo cosas que yo no se me habían ocurrido, que a mí no se me habían ocurrido sobre los conceptos, yo diría, sociológicos de qué pasa, quién decide los valores.
¿Y por qué los valores que van a ir a un cierto lado se tienen que decidir para siempre o se dicen poco a poco y tienen que ver con asuntos ideológicos nada más? ¿Podemos usar los valores que se aceptan en la religión o en la lista que los psicólogos identifican como los principales valores, etcétera? Hay muchas preguntas sobre esto y vale la pena entrar a fondo. No hay, en mi opinión, no hay ninguna solución clara a la pregunta, es fundamental. Yo creo que son de las preguntas que nos tenemos que hacer los que nos dedicamos a estos temas, en serio. Déjame nada más un instante para comentar la bibliografía. Ahí hay 4 textos que son muy buenos, que están en la versión en español, pero que los textos originales son los buenos. La versión en español de Simon es la traducción de la última edición, la del 66. Y si la quieren, yo se las puedo dar porque yo escribí el estudio introductorio y tengo las galeradas, ya no se consigue el libro en español. Entonces, si lo consiguen, guárdenlo porque es maravilloso. El de Russell, que es el mismo del que habíamos hablado, escribió un libro muy bueno, cuya edición del 21 está extraordinariamente bien actualizada. Y existe una traducción de la edición anterior, que es buena, pero es mejor la del 21. El libro de Ramón, el que les dije que había hecho un podcast muy bueno, lo hizo hace muy poco y lo tradujo al español 2 años después con ligeros cambios. Pero es muy bueno, una página, un tema. Todos los temas que se les pueden ocurrir y lo pueden leer en desorden. Y está muy, muy bien escrito. En español es delicioso, en catalán es una maravilla. Y el de Toby Walsh, un agente fundamental en la inteligencia artificial aplicada, estaba en Australia, ahora creo que ahora está en Cambridge o en Oxford últimamente, y escribió el año pasado y se tradujo el mismo año pasado un librito muy bueno en donde esta historia que estoy tratando de contar hoy, la cuenta alrededor de 5 tecnologías distintas. Es como una visión ortogonal a lo que yo acabo de presentar y para alguien que tenga curiosidad puede ser una fuente maravillosa de referencias. Los otros tienen ahí el link y como esta presentación circulará por ahí, los podrán ver directamente. Emilio, si tienes otra pregunta, yo encantado de tratarla de resolver, de No sé, contestarlo. ya con esto has terminado tu presentación. Sí, sí, Es- ya. Perfecto. Bueno, pues mira, yo dejaría, si quieres, deja de compartir y vamos a ver si hay alguien que quiera hacerte una pregunta, a viva voz de los que están. Si no levantan la mano, yo tengo nomás un concepto, Pablo. Yo ahorita que sin conocer mucho de estos temas, veo cada vez muchísimas más empresas participando en temas de inteligencia artificial y los servicios que te venden, hasta muchos son gratis y veo una competencia muy, muy, muy fuerte. ¿Tú podrías pensar que esto pudiera llegar a ser un commodity, algo que ya es tan común y se difunde tan rápido que es impresionante cómo puede llegar en poco tiempo a muchas personas? Yo otra vez distinguiría aquí cuando estamos hablando de productos y cuando estamos hablando de tecnologías y de ideas. Entonces, para instanciarlo en detalle, yo, por ejemplo, estoy usando Gemini y Chat de manera regular. Esta semana decidí contratar el Pro de Gemini y contratar el Pro de Claude. ¿Por qué? Porque son complementarios y porque ya no quiero estar con la versión eh, recortada del producto porque están cambiando muy rápido. Entonces, en este caso concreto, entiendo que hay una tecnología que son estos eh, Large Language Models que hacen un montón de cosas que a mí me sirven para mi trabajo. Hay esta idea de poderle hacer preguntas de fondo y les sigues pregunta y pregunta y pregunte. Y creo que los dos modelos, aunque se parecen mucho, son complementarios, son distintos. Lo de los chinos, lo de OpenAI, lo de Facebook, etcétera, son análogos. Yo escojo un producto porque tiene características que me convienen. En el caso de Gemini, porque tiene una cosa que se llama Notebook LM, que me parece súper útil para el tipo de trabajo de escritura que yo hago. Y el de Claude, porque tiene además una gran flexibilidad para la parte de estilo. Y para hacer unos libros que quiero hacer para mis nietos, estoy usándolo para redacción. Lo confieso, me cuesta mucho trabajo escribir y no quiero que se sesgue lo que yo escribo por lo que me dice Claude, pero estoy viendo que me sirve. Y entonces parte del trabajo lo hago ahí.
Lo que sí es, por otro lado, es importante es que en conjunto estas herramientas, yo sí creo que van a afectar mucho la fuerza de trabajo. Yo creo que va a haber un montón de trabajos que yo creía que no se iban a afectar mucho y yo creo que de manera rápida se van a empezar a afectar. No, no me siento cómodo de hacer el pronóstico, porque uno de los temas que era obvio que se iban a afectar era el código. Hace unos años en Davos, en el 2021-22, hubo una conferencia que dijeron, la inteligencia artificial va a acabar con el mundo. En los próximos años solamente va a haber dos profesiones: profesor de Zumba y programador de inteligencia artificial. Lo dijeron con todas las palabras. Pues hoy programador de inteligencia artificial está en dudas porque estos sistemas grandes están produciendo código bastante práctico y bastante rápido. Mis amigos que son papás de los amigos de mis hijos, que no son programadores, me enseñan cosas para controlar su calendario, para controlar cosas como muy comunes y corrientes, sus planes de ejercicio, etcétera, que generan un programa ad hoc, porque ellos le dictan al chat GPT qué quieren que hagan. Entonces, esa programación sencilla, ya hace tiempo que lo están haciendo chat, pero la muy complicada también lo estaba haciendo con muchos problemas. Decía que el costo de hacer un programa complejo era el 5% del costo que tenían originalmente. Pero el proceso de debugging, el de depuración, era 95 veces más caro que el debugging que hacían los expertos. Mi impresión es que eso está cambiando rápidamente y que el proceso de generación de código sofisticado está cambiando. Y está cambiando para hacer una posibilidad de delegar en programador automático mucho de lo que hacen los programadores profesionales. Comento una anécdota rápida. Cuando me tocaba estar en el INEGI, se hizo la decisión esta de privatizar los ejidos y se creó una cosa que era el comité, el Tribunal Agrario. Y el Tribunal Agrario decidieron automatizarse y automatizaban una cosa muy sencilla que era a quién le llegaban los expedientes. Y la norma decía, los expedientes le llegan al azar a cualquiera, excepto si ya le llegó uno. Y si le llega uno, le tiene que llegar de la misma zona los demás, porque ya está familiarizado. ¿Quién sabe quién hizo el programa? Pero afortunadamente, 2 semanas después de que lo habían echado a andar, me llamó un responsable y dice, Pablo, tenemos un problema. Hay un juez al que le está llegando todos los expedientes y a los demás no les llegan. Y vimos que la persona que había programado el algoritmo de cómo se repartían los estos había usado no un generador de números aleatorios para poder decir a quién le tocaba, sino en qué vocal terminaba el nombre, el apellido. Y entonces los que terminaban en vocal recibían mucho más expedientes que los que no, porque el programador humano que había hecho eso la cagó, la regó, no lo hizo bien. Entonces, con inteligencia artificial se están haciendo programas que no los hacen mucho peor que este tipo de programadores humanos. Lo que está cambiando es a una velocidad gigantesca. Y esto que hace un año parecía inconcebible pensar que uno podía delegar la generación de código de una manera casi total en computadora, en un programa de inteligencia artificial, creo que está ya a la mano. Y creo que muchas funciones de asesoría, de muchas de las cosas que son rutinarias en el trabajo con clientes, me parece que van a estar automatizadas pronto. Esta idea de los agentes aplicados a procesos repetitivos administrativos, me parece que va a ser un hecho en los próximos 2 o 3 años, desplazarán una parte importante de la actividad. Tengo un amigo que tiene una agencia de publicidad y hace ya 3 años que usa estas cosas para poder hacer sus tormentas de ideas. Su brainstorming sobre una campaña la hace con esta cosa y después invita a sus asistentes o a sus colaboradores para revisar lo que ellos habían hecho también con estos procesos de inspección abierta gracias al chat. Y ese proceso de seleccionar, identificar alternativas, le está resultando, según él, extraordinariamente provechoso. Muy bien, muchas gracias. Otón, tienes la mano levantada, aunque te acabas de parar, pero no sé si estés ahí. Adelante. Tienes el micrófono cerrado nomás. Hola, magnífica charla, muchas felicidades. Fíjate Gracias, Otón. que el otro día tuve una discusión con un chavo y creo que esto nos va a llevar a redefinir el concepto de qué es la inteligencia, ¿no?
porque él le decía, oye, el problema de la inteligencia artificial empieza con el nombre, porque para mí parece inteligente, pero no es realmente inteligente. Y él me decía, porque yo asocio la inteligencia con lo humano. Los pavos ya no están haciendo esa asociación. Dicen, pues es inteligente, claro que es inteligente. Y me dijo, no tiene conciencia probablemente, pero de que es inteligente, es inteligente. Le dije, bueno, ¿y dónde queda la creatividad? Inmediatamente me hizo un dibujo ahí, y llega un momento en donde dije, en la torre, creo que lo que vamos a tener que hacer es redefinir el concepto de qué es lo que nosotros llamamos inteligencia asociada a la humanidad. No sé qué opines al respecto. Maravilloso, charla, felicidades. Gracias, Otón. Yo creo que estás pegándole justo en el tema que yo quería tocar. O sea, estamos hablando de una disciplina científica que hace cosas que la gente usa. Entonces, el uso de la palabra inteligencia allí es muy cuestionable. El propio Simon, por ejemplo, no quería usar la palabra inteligencia. Él quería hablar de procesamiento simbólico, porque según él la noción de inteligencia es muy elusiva, se escapa, es evanescente. Y entonces usar términos como estos tiene su complejidad. Eh, la gente que hace inteligencia artificial suele decir, bueno, pero también los biólogos hablan de la vida y son ciencias de la vida y ni quien sepa lo que es la vida. O se puede discutir desde muchas maneras lo que es la vida. Entonces, sí, por un lado, es un problema de definición, de qué queremos, de una convención, decir, vamos a llamar inteligencia esto. Y esto no lo llamamos inteligencia. Esto es inteligencia artificial, esto no es inteligencia artificial. Y es una definición que va evolucionando en el tiempo y que podemos tomarla o no. Lo que tú dices es algo mucho más interesante, y es decir, qué concepto de nosotros mismos tenemos, de qué manera ver este tipo de artefactos nos hace pensar que ya no éramos lo que éramos antes. Y yo aquí tengo dos ejemplos que me parecen útiles. Uno es Ramón y Cajal, el que le dieron el premio Nobel por descubrir la estructura de las neuronas y estas cosas. El hombre estaba azotadísimo por las publicaciones científicas. Porque ¿cómo es posible que cualquier persona las pueda leer? No se dan cuenta que eso va a permitir que la gente haga virus, que la gente haga microbios, que van a ser las antivacunas y la gente las va a poder infectar a todo Dios. Y eso era Ramón y Cajal, un científico de quien no puede dudar que la gente era muy sensata. Y esto es 1914 o 1915. Lo vemos como un pánico un poco absurdo. Los seres humanos somos los mismos de entonces para acá. Y el caso más sobresaliente de este tipo de preocupación con la tecnología es Sócrates. Sócrates se bronqueó terriblemente con Platón porque Platón se puso a escribir. Sócrates decía, no se vale escribir, la memoria es fundamental. Yo lo que importa es que oiga las cosas con cuidado para que yo las pueda reproducir en mi cabeza. Si está por escrito, le quité esa parte importante al conocimiento. Todos estamos de acuerdo que Sócrates era una gente fantástica y seguramente lo que estaba diciendo era muy importante, pero gracias a que tenemos escritura podemos saber lo que Sócrates pensaba, a lo mejor no exactamente, pero mucho de lo que él pensaba se preservó gracias a que hay una tecnología que es transcribir la palabra, el pensamiento palabra y la palabra en escrito. Y eso yo creo que estamos viéndolo con profundas diferencias con lo que está pasando con inteligencia artificial. Estamos entendiendo que hay ciertas actividades mentales o humanas que podemos convertir en prótesis de una manera interesante y que por lo tanto es algo que es un desafío o una tarea perfectamente legítima, pero que conlleva responsabilidad de quienes lo estamos haciendo y quienes lo estamos usando también. Y eso es lo que he tratado de explicar en esta plática. Como científicos hay muchas preguntas que te debes de hacer, pero también como científico que vives en el mundo, tienes una serie de responsabilidades que tienes que aceptar, que tienes que enfrentar y enfrentar seriamente. No sé si con eso era lo que tú me decías. Yo creo que sí, la noción de creatividad en una máquina probablemente no se parezca mucho a la creatividad de este muchacho que tú dijiste. Sin embargo, léete el libro de Ramón y hay una página que habla sobre creatividad y lo describe muy bien. ¿Hasta qué punto podemos decir que es creativa? ¿Y por qué no podemos decir que no sea creativa? Oye, te agradezco y ojalá nos compartan la presentación para tener las ligas de los podcasts y las referencias de los libros. Ya Angélica la tiene en su mano. Felicidades.
Sí se va a enviar a todos, ¿eh? Hago una advertencia. Si tengo tiempo, le voy a quitar una serie de errores ortográficos que aparecieron por ahí que me acaban de decir que tenía, pero igual ya me da flojera y no lo hago y me tengo intolerancia y ya está. Muy, muy bien, Pablo. Pues mira, agradecerte. De hecho, tenemos una plática contigo posteriormente. Eh, eh, este es un reconocimiento que Angélica te va a hacer llegar. Mil gracias. Parte de nosotros. Realmente una plática muy, muy interesante y estamos esperando la próxima que vendrá. Y bueno, la firma nuestro presidente nacional del colegio y un servidor como presidente del comité de actualización. Y agradecemos tu presentación y nos estamos viendo. Y hasta luego. Y a todos los demás, pues agradecer que estén con nosotros y recordarles que el próximo martes tenemos otro webinar. Hasta luego.